Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que todos y cada uno de ustedes estén muy bien con la ayuda de Dios. Es para mí un placer poder compartir con todos ustedes la bendita y santa palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir un tema muy bonito de la palabra de Dios y lo he titulado Las tres clases de mentes o de mentalidad que pueda tener el ser humano, las tres maneras de pensar. Lo primero que quiero decirles es que no debemos permitir que nuestra mente humana nos limite. Alguien me podría decir, bueno, ¿por qué la mente humana nos limita? Si somos humanos, obviamente tenemos una mente humana. Pero yo quiero decirles que es que la Biblia habla de tres clases de mentes o mentalidades, que quiero que la desarrollemos una a una. La primera que vamos a ver entonces con el primer ejemplo bíblico es la mente animal, una mentalidad animal, la mente animal que a veces incoherentemente, extrañamente, algunos seres humanos en algunos momentos de la vida llegan a reaccionar o actuar como si tuvieran una mentalidad no humana sino animal. En la Biblia hay unos ejemplos extraordinarios, como Dios hizo algunos cambios aún en la parte física, psicológica, psíquica de algunos personajes, como lo es el primero de ellos que vamos a mirar es Nabucodonosor. Para ponerlos en contexto, Nabucodonosor fue uno de los reyes más grandes de toda la historia de todos los imperios. Fue el rey de Babilonia, un hombre que Dios permitió que llegara a estar muy arriba. Y cuando estuvo Nabucodonosor en la cúspide de su reino, de su reinado, en todo lo que había querido, lo que había propuesto, lo había alcanzado económicamente, materialmente, políticamente, sus guerras. Y cuando estaba arriba ocurrió lo siguiente. Vamos a mirar en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, versos 20 y 21. Dice entonces, versículo 20, mas cuando su corazón, hablando de Nabucodonosor, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Versículo 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Entonces aquí vemos, y le invito para que usted en su casa se lea la historia completa en Daniel capítulo 5, cómo este hombre que era muy inteligente, un rey, una estratega militar, alcanzó tantas metas, pero llegó el momento que le robó la gloria a Dios, que se olvidó de Dios, que se llenó de orgullo su corazón. Y Dios le da una gran lección y ese hombre, dice la Biblia, que echó pelo y vivía como si fuera un buey en un potrero, etcétera, etcétera, hasta cuando reconoce a Dios como el Altísimo y soberano. ¿Esto para qué? Cuando nosotros desconocemos a Dios, su soberanía, su grandeza, realmente no es racional. Realmente no es racional. Es más, cuando la Biblia habla de algunos términos, habla de personas necias que desconocen a Dios. No es racional negar la soberanía de Dios, que Dios es alto, que es sublime, que es el creador. La misma creación habla y cuenta de la grandeza y majestad del creador. De manera que no nos queda ni bien olvidarnos de Dios, dejar a Dios a un lado cuando sabemos y creemos y entendemos que es por Él que estamos hasta el día de hoy de pie y que hasta el día de hoy estamos aquí. Rápidamente quiero leer otro pasaje bíblico que está en el libro de Números, también para hablar otro poquito de la manera como un ser humano puede llegar a tener esta clase de mente animal. Y es la historia de Balaam. Claro, estas dos son prácticamente dos casos puntuales y particulares, sobrenaturales, diría yo. Entonces, Números capítulo 2, versículo 27. Dice la Biblia: y viendo el asna al ángel de Jehová,
se echó debajo de Balaán y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Para ponerlos en contexto, Balaán es un profeta que va en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, a maldecir al pueblo de Israel. Él arregla su asna, se monta sobre ella y se va en contra de Dios, toma camino para maldecir al pueblo de Israel. Este es el contexto. Entonces el asna al ver el ángel se echa y Balaán con un palo golpea al asna. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Le dice el asna a Balaán: ¿he acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Bueno, el contexto de esta historia es que los enemigos del pueblo de Israel le estaban ofreciendo dinero a Balaán para que maldijera a Israel cuando iba por el desierto. Balaán consulta a Dios y Dios le dice: no, Balaán, eso no está muy bien. Y entonces el pueblo enemigo de Israel le ofrece a Balaán más dinero aún y él vuelve a consultar a Dios. Dios, ahora sí me deja maldecirlo. El caso es que Balaán, en contra de la voluntad de Dios, se fue a maldecirlo. Y me llama mucho la atención que este hombre, por ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de los planes de Dios, ya su mente se había cegado, iba siendo un necio, iba en desobediencia descarada y directa en contra de la palabra de Dios. Y me llama la atención que comúnmente o coloquialmente han usado el burro como un animal para decir, no que así lo sea, pero así se ha usado, para hablar de lo contrario de la inteligencia. Y precisamente es un animal de estos, un asna o un burro, que Dios le abre la boca a ese animal y el animal le dice a Balaán: pero Balaán, ¿por qué me golpeas? ¿Y qué me llama la atención? Cómo este hombre tenía la mente tan cegada, sin sabiduría, sin inteligencia, que el asna le habla y él le responde al asna y entabla una conversación con un animal. ¿Y qué me llama la atención? Que el asna quiere hacer reflexionar a Balaán. El asna le hace preguntas, le dice el asna a Balaán: piense, reflexione, yo acostumbro a ser así de desobediente, a echarme y no a obedecerte. Y Balaán dice: pues no, la verdad, usted no es así. Es decir, en la Biblia esta escena es paradójica. ¿Por qué? Porque es que es un animal, un burro, haciendo entrar en razón a un ser humano, pero a un ser humano que ha perdido la inteligencia, la cordura, la sabiduría, un ser humano que va en contra de la palabra de Dios. Por eso Dios a veces deja a los hombres seguir en su terquedad, en su necedad, y por eso el hombre, cuando más va en contra de la palabra de Dios, desobediente a Dios, empieza a perder toda inteligencia, toda sabiduría, toda prudencia, y empieza a hacer unas cosas que verdaderamente uno se sorprende y uno dice: no, pero eso no es nada inteligente, no, ese comportamiento, esa actitud, esa decisión que tomó esa persona es una decisión que no es sabia para nada. ¿Qué es lo que le pasa? Y uno dice: ¿qué piensa? Es más, usted escucha de pronto por los noticieros cuando algunas personas hacen cosas atroces, cosas terribles, que dicen, he escuchado a los periodistas diciendo: actuó como una bestia, actuó como un animal. Eso es un comportamiento bestial. ¿Por qué? Porque aunque es un ser humano, llega a actuar de una manera no humana. ¿Por qué? Por ir en contra de la palabra de Dios. Entre más nos alejemos de Dios, más nos alejaremos de su sabiduría, de su conocimiento. ¿Cómo este hombre por dinero iba a maldecir el pueblo de Dios? ¿En qué cabeza le cabe
que Dios lo va a usar para maldecir su propio pueblo. Así como muchas personas, y es más, cuando el asna no le hace caso, él se llena tanto de ira que empieza a darle al asna, empieza a darle con un palo sin pensar, y a golpearla y a golpearla. Que es precisamente lo que pasa a veces con los seres humanos. Cuando se llenan tanto de ira, es como que ya pierden la capacidad mental humana y empiezan a actuar como si fuera una bestia, y es capaz de partirle un brazo a un niño, es capaz de agredir a otro, de matar a otro, es capaz de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya pierde esa inteligencia, ese racionamiento humano que Dios nos ha regalado. También, como por dinero este hombre iba a hacer algo tan terrible como era maldecir al pueblo de Dios. ¿Solo por qué? Porque le daban dinero. Uno diría, ¿cómo alguien, y cada rato vemos por el noticiero, cómo alguien es capaz, alguien que tiene una esposa, que tiene unos hijos, o una mujer que tiene unos niños, que tiene su mamá, cómo es capaz de irse, por ejemplo, por dinero a ir a llevar droga para otro país, o a ir a hacer algo que uno, cuando ve esos reportajes, esos noticieros, esos programas, dice, pero esa mujer se ve que es una mujer que viene de un hogar. Esa mujer se ve que no es una mujer que andaba por malos pasos. ¿Qué le pasó a esa señora cuando uno ve el noticiero? Que agarraron a una señora que estaba llevando droga para tal país en el aeropuerto de algún lugar de este mundo. Uno dice, pero esa mujer, ese hombre se ve de bien, ese muchacho se ve que es un muchacho sano. ¿Qué le pasó? Le pasó que perdió la capacidad de razonar. ¿Por qué? Porque le ofrecieron un dinero, y la gente a veces, aún por dinero, es capaz de perder la salud, por dinero está dispuesto a perder la libertad, por dinero está dispuesto a perder la familia, por dinero está dispuesto a perder, aún algunos, hasta la salvación. Eso es actuar sin sabiduría, sin inteligencia. Que Dios nos ayude para obedecer la palabra de Dios, para conocer al Señor cada día más. Que Dios nos guarde tener estas actuaciones poco sabias. Bueno, vamos a pasar a la segunda mentalidad. La primera era la mente animal. La segunda, esta manera de pensar, o esta mentalidad, va ascendiendo de lo más bajo a lo más alto que puede llegar una persona. Entonces, lo más bajo es una mentalidad animal, como trataba de explicarlo. En segundo lugar, vamos a hablar de la mente humana, de la mentalidad humana. Vamos a ponerle una base bíblica y vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice de la siguiente manera: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, resalta esas dos palabras, sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14: pero el hombre natural, el ser humano normal, natural, humanamente hablando, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí habla de la manera de la sabiduría humana y del hombre natural, de la manera natural humana de pensar. Es decir, esta manera de pensar, esta mentalidad que voy a tratar de explicar, es la más común entre todas las personas. Es la manera humana como se supone que debiéramos pensar todos. Es la que más usamos. ¿De qué manera? Pues una manera racional, una manera inteligente, humanamente hablando. La mente humana, ¿qué quiero decirles? Aunque por muy racional e inteligente que seamos, ese mismo raciocinio nos pone como unas reglas, unos parámetros, unas leyes, hay unas ciencias que la misma razón nos dice que, por ejemplo, si yo dejo caer este vaso aquí al piso lleno, se va a partir. Entonces, la misma mente humana nos permite razonar, y por la misma manera que tenemos de pensar, ¿qué sucede? Hay unos límites, hay unas reglas que nos enmarca por medio de diferentes ciencias, como por ejemplo la filosofía, que nos enseña a pensar, las matemáticas, todas las ciencias. Lo que realmente hacen es como enmarcarnos y enseñarnos a razonar y decirnos, vea, esto no se puede, porque esto es así, porque, etcétera. Por ejemplo, las matemáticas.
Aquí y en Japón y en Inglaterra y en todas partes 2 por 2 era 4. Y aquí y en cualquier país del mundo, si usted tiene 1.000.000 de pesos y le quita 100.000, le quedan 900.000. Eso es matemática pura. Si usted tiene 1.000.000 de pesos y le quita 100.000, le sustrae 100.000, le queda menos. Eso es matemática. Y esa es la manera de pensar todos los seres humanos. También tenemos otra ciencia, por ejemplo, la estadística. En estos días de coronavirus, sí que las estadísticas han estado trabajando. Ellos dicen, la mayoría de gente dice que la situación estará de mal en peor. La mayoría de personas piensa que en esta, o las estadísticas dicen, ¿no? Las encuestas, los pronósticos dicen que esto va a seguir empeorando, dicen que la curva no ha llegado a su tope máximo. También que los trabajadores de ciertos sectores van a perder el empleo, que el índice de desempleo va a subir como no había subido en muchos años. También dicen que las encuestas revelan que la recesión económica va a estar más por encima aún de lo que ellos mismos habían dicho algunas semanas o meses. Bueno, hay una cantidad de estadísticas que nos dicen que las ventas van a caer muy por debajo del 50%, que los negocios van a cerrar en una proporción muy grande. Hay estadísticas de la cantidad de muertos que van a haber, estadísticas de las UCIs, estadísticas de todo. Y claro, yo no digo que está mal o que eso es mal, no, eso es lo que quiero que caigamos en cuenta. Esa es la manera humana, racional de pensar, que lo reflejamos por medio de las ciencias, y está bien, y las ciencias no son malas ni son del diablo, son buenas. Las ciencias son a través de la inteligencia del ser humano se han desarrollado y son útiles también. Por ejemplo, la medicina también. La medicina, uno va al médico, cualquier persona, y ellos sacan un diagnóstico y le dicen, vea, usted lo que tiene es esto, pero no solamente un diagnóstico, de una vez le sacan un pronóstico y le dicen, por esa enfermedad que usted tiene se le pronostica que le quedan 6 meses de vida, por ejemplo. Se le pronostica por la enfermedad que usted padece, todo el que padece esa enfermedad termina en la UCI o terminan, no sé, haciéndole aquello. Ellos dan un pronóstico, o ellos le dicen, esa enfermedad es una de las enfermedades, de las 5.000 enfermedades que no tienen cura, que no se ha podido sacar una vacuna. Ellos sacan sus propios pronósticos, la medicina, y ellos le dan un diagnóstico y un pronóstico, le dicen, vea, esto le va a pasar y esto le va a suceder y lo que sigue es esto. ¿Por qué? Porque ellos estudian humanamente y lo que dicen es verdad, no estoy en contra de nada de eso. Pero ¿qué quiero decirles? Que hay una tercera mentalidad, que es donde yo quiero que Dios nos ayude a desarrollar esa mentalidad o esa manera de pensar. Aclaro, no tengo nada en contra de las ciencias. Las ciencias son buenas, son útiles, el estudio es excelente, gracias a Dios por todas las profesiones. Son una bendición, están al servicio de la humanidad, la ciencia como tal está al servicio de la humanidad, y gracias a Dios por ellos. Pero ¿qué quiero decirles? Hay otra manera de pensar más elevada, una mentalidad más grande, más alta, a la cual debiéramos llegar. Y esa tercera y última es la mente de Cristo. Escúcheme bien, la mente de Cristo. Hace unos años vi un documental que hablaban del cerebro de Albert Einstein, que uno de los personajes encargados de hacer la autopsia cuando Albert Einstein murió, cuenta un documental que cuando le hizo la autopsia él extrajo el cerebro a Albert Einstein, creyendo, como Albert Einstein fue el último científico, mente brillante que pisó este planeta, humanamente hablando, científicamente hablando, racionalmente hablando, de la mente humana hablando. Albert Einstein, dicen los que saben, los científicos, que fue la última mente brillante. Este hombre que hizo la autopsia se robó el cerebro de Albert Einstein, como diciendo, este cerebro es más que todos los otros cerebros, este cerebro es más importante, este cerebro. Y bueno, hicieron una cantidad de cosas, incluso termina sacándolo en porciones y mandándolo a muchos otros colegas de él, científicos, para que estudien cerebro. ¿Por qué? Porque él creía que esa mente era algo superior a todas las otras mentes. Pero ¿a dónde quiero llegar? Si eso pensaron del cerebro
o de la mente o de la manera de pensar de Albert Einstein, que sí fue un hombre brillante, sí fue un científico, sí dio unos aportes que sirvieron para bien, otros aportes los usaron un poco mal usados, pero sí definitivamente fue un hombre brillante. Ahora pensemos en la mente de Cristo. Pensemos. Si se asombraron con la mente de Albert Einstein, piense usted, amigo y hermano que me escucha, en la mente de Jesucristo, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Eso sí me impresiona a mí, hablar de la mente de Cristo. Y me encontré con un texto que yo dije, wow, esto es una joya verdaderamente para todo aquel que quiera estudiar acerca del tema. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número 16. Dice la Biblia: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién ha estudiado, así como hicieron con el cerebro Albert Einstein en un laboratorio, el cerebro del Señor Jesús, y miraron a ver qué estaba más desarrollado, por qué pensaba, por qué tanto conocimiento, por qué tanta sabiduría, cómo hacía para conocer todas las cosas, para aún conocer los pensamientos de los hombres? ¿Quién conoció la mente del Señor?, pregunta la Biblia. Y hace otra pregunta: ¿quién le instruirá? ¿Quién va a enseñar al Señor que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce? Todo lo sabe. ¿Quién lo va a enseñar? Y mire esta afirmación, las primeras dos son preguntas, mire esta afirmación tan extraordinariamente gloriosa para todos los cristianos. Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una manera de pensar muy por encima de por eso en el pasaje que leímos anteriormente hablaba de la sabiduría humana, porque hay sabiduría humana y hay sabiduría divina, hay inteligencia humana y hay inteligencia espiritual. Esas personas que estudian acerca de las inteligencias múltiples, hay una inteligencia espiritual, pero esa inteligencia espiritual es una inteligencia sobrenatural por el Espíritu Santo, porque tenemos la mente de Cristo. Es llegar a pensar parecido como piensa Dios, llegar a tener unas ideas como la que Dios tiene. Por eso Dios nos inspira por medio de su palabra, nos muestra el camino, nos ayuda. Es llegar a pensar sin los límites que le hablaban en la mente anterior, que nos ponen las ciencias que son buenas, las matemáticas, las estadísticas, la medicina, la filosofía, todas las ciencias, la ingeniería. Es llegar a pensar sin límites, sin esas restricciones. Es llegar a tratar de ver la vida, las circunstancias, ¿cómo la vería Dios? ¿Cómo vería Dios ciertas circunstancias? Uno lee los pasajes de los evangelios, la vida del Señor Jesús, y uno se asombra. Dice, por ejemplo, le mandan una razón: tu amigo, tu mejor amigo Lázaro, se va a morir. Marta y María, que son unas hermanas de Lázaro, le mandan una razón al Señor: Señor, tu hermano está enfermo, tu amigo, perdón, al que tú amas está muy enfermo y está a punto de morir. Y Jesús dice: esperemos 3 días más para que se muera. Tranquilo. Cualquiera diría: pero Jesús, ¿qué le pasa? Parece que Jesús no pensaba racionalmente como los seres humanos. Si a usted le dicen su amigo está a punto de morirse, su papá, su mamá, lo primero que uno hace es agarrar un avión, un vehículo, un taxi urgente a llegar antes que se muera. Jesús, dice la Biblia, que él se quedó unos días más esperando que Lázaro muriera. ¿Por qué? Porque él sabía que aún después de muerto él lo iba a resucitar. Es la manera de pensar más allá de la medicina, más allá de la ciencia, más allá de la razón humana. Y ante muchos hechos en la Biblia, ante muchos hechos, el Señor Jesús siempre tenía una solución, pero no una solución no solamente humana. Tenía una solución sobrenatural. ¿A quién le cabe en la cabeza que con tan solo 5 panes y 2 peces van a comer más de 5,000 personas? Matemáticamente hablando es imposible. Es imposible, no alcanza. Pero en la mente de Cristo sí alcanza. En la ciencia de Dios sí alcanza y sí se puede. De manera que es lo que quisiera que pudiéramos entender,
que gracias a Dios por todas las ciencias, pero qué bueno que empezáramos a pensar, a usar la mente de Cristo, a ver la vida como la ve Cristo, a decir, bueno, el Señor Jesús en estas circunstancias, ¿qué haría? A pensar, el Señor, ¿qué pudiera hacer frente a esta situación? Y eso nos va a quitar tantos límites y parámetros y reglas que no nos dejan seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios, seguir adelante. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aunque todas las ciencias, todas estas ciencias y otras que no he mencionado, son buenas y nos ayudan, esas ciencias nos van a encerrar, nos van a enmarcar y nos van a decir, humanamente nos van a decir, no hay salida. Y dicen verdad, no lo niego. Profesionalmente nos van a asesorar y nos van a decir, no es posible. Científicamente nos van a decir no se puede, científicamente no se puede. Estadísticamente nos van a decir no es probable, no hay ninguna probabilidad, ¿cierto? Pero es entonces cuando juega un papel muy importante la mente de Cristo. Cuando pensamos como piensa Dios, cuando pensamos, bueno, eso dice la ciencia, pero ¿qué dirá Dios? Dios sí puede. Es ahí donde para la mente humana, la razón humana, el raciocinio humano. Es ahí hasta donde llega la ciencia y la tecnología y donde llegan los profesionales y los especialistas, y de ahí en adelante es donde empieza a orar la mente de Cristo, los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Es ahí donde se empieza por la fe a pensar solo por la fe, a pensar por la fe. Me llega a mi mente acá la historia de 10 leprosos que le dicen al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dice a los leprosos, vaya, muéstrense al sacerdote. Pero es que, escúchenme, bíblicamente para irse a mostrar ante el sacerdote era cuando el leproso ya estaba limpio, ya estaba sano, que él se miraba, estaba sano. Era solo entonces cuando iban donde el sacerdote. Pero estos 10 leprosos, Jesús ellos le dicen, Señor, ten misericordia, sánanos. Jesús le dice, bueno, vaya, muéstrense al sacerdote. Pero en ese momento que Jesús le dice, vaya, muéstrense al sacerdote, no lo sana en ese momento. Cuando Jesús le dice, vaya, muéstrense al sacerdote, es un acto de fe. Ellos tuvieron que pensar, pero ¿cómo nos vamos a mostrar si estamos leprosos? Pero humanamente pensaron esos, pero con la mente de Cristo tuvieron que pensar, si Jesús nos dice que nos mostremos al sacerdote, es por algo, es porque cuando lleguemos donde el sacerdote seguramente vamos a llegar limpios. Si Jesús nos dice que nos mostremos al sacerdote, aunque nos vemos leprosos, vamos a obedecer y por la fe vamos a creer que cuando lleguemos están limpios. Y fue mientras iban de camino obedeciendo esa orden que quedaron sanos, que quedaron limpios. Eso es usar la mente de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces debemos aprender a pensar con la mente de Cristo. Así de pronto la ciencia como la medicina, algún día de pronto la medicina nos va a decir, el pronóstico es terrible. Su niño se va a morir o su esposa en esta cirugía que le vamos a hacer, la probabilidad de que se muera es del 90%, nos van a decir. Científicamente, médicamente, estadísticamente hablando, nos van a decir, vea, la probabilidad de que salga bien de la cirugía es solamente el 10%. Es ahí cuando usted va a pensar con la mente de Cristo y usted va a pensar, ¿y cuál será la probabilidad para Dios de que la cirugía salga bien? Bendito el nombre del Señor. Muchas veces nos van a decir, vean, la medicina, esta enfermedad no hay nada que hacer. Pero hermanos, es ahí. Me llega a mi mente la historia de la mujer de flujo de sangre. Dice que ella había gastado todo lo que tenía, parece que era una mujer que tenía dinero, en muchos médicos. Fue a los especialistas, viajó, buscó los doctores, las eminencias de ese tiempo. Dice la Biblia y ninguno pudo hacer nada. Cuando no pudo la ciencia, cuando la ciencia le dijo a la mujer de flujo de sangre, no se puede. Y cuando la contabilidad y la economía le dijo, no tiene dinero, no le alcanza siquiera. Ella fue a Cristo y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Ella lo dijo porque lo pensó. Usó la mente para pensar y para creer. Y luego de que pensó, puso el plan en marcha y se fue y se metió entre la multitud y lo tocó. Y cuando lo tocó, esa mujer fue sana. Eso es pensar con la mente de Cristo. Si las matemáticas le dicen
La mayoría de personas nuevas, cuando se les habla el evangelio, lo primero que dicen, pero es para llevar dinero a la iglesia, para llevarle la plata al pastor, para llevarle diezmos, para llevar ofrendas. Vea, si la matemática y la contabilidad le dicen que usted tiene 1.000.000 de pesos y que se da 100.000, queda con menos, la matemática y la contabilidad tienen razón. Humanamente hablando es verdad, pero en el terreno espiritual, con la mente de Cristo, el Señor dijo, mejor es dar que recibir. En la mente humana, en las ciencias, cuando usted tiene algo y le sustrae y da, le queda menos. Pero en la matemática y en la contabilidad de Dios, el dar no resta, multiplica. Eso es un milagro que ocurre cuando pensamos con la mente de Dios. En las matemáticas aquí y en todos los países del mundo, dar resta, sustraer. Si usted tiene acá una cantidad y sustrae algo, le queda menos. Eso resta, pero en la mente de Dios, dar multiplica. Es un milagro, queda más. Me llega a mi mente el pasaje de la viuda pobre, que incluso tenía para comer un último bocado de pan, ella y su niño. Y Dios le dice, dele al profeta. Esa mujer le da y no le quedó menos, le quedó más. Dice la Biblia que Dios le multiplicó el aceite que tenía en la vasija y la harina en la tinaja por muchos días y semanas y meses. Entonces, eso para que aprendamos a pensar con la mente de Cristo. Es un pensamiento que está por encima del humano, por encima de lo científico, por encima de los hombres. Es pensar y ver el mundo como lo ve Dios. Lo que es para mí hacer algo natural, de igual manera para Dios para Él es tan natural hacer un milagro como para mí hacer una cuenta matemática. De manera que los seres humanos piensan y hacen cosas naturales, piensan y hacen cosas racionales, coherentes, demostradas por la ciencia. Dios hace cosas sobrenaturales, inimaginables, milagros, prodigios. Y si somos capaces de creer, vamos a ver grandes cosas, porque Jesús dijo, si crees verás la gloria de Dios. Así que yo les animo, yo les invito, vamos a pensar y vamos a usar la mente de Cristo. Si las estadísticas en estos días, ¿qué nos están diciendo las estadísticas? Las estadísticas nos están diciendo las cosas están mal y van a tender a empeorar. Eso dicen las estadísticas. Y como van a empeorar la situación material económica, eso va a tener una repercusión psicológica, mental. Van a empezar a haber de pronto más suicidios, dicen algunas personas. Estaba escuchando unos especialistas por la televisión que decían, van a surgir más enfermedades mentales. La gente se va a enfermar más psicológicamente, mentalmente. Van a haber muchos problemas. Vamos a estar más tristes, vamos a estar más deprimidos, vamos a estar y pronosticaban. Y las estadísticas decían, va a haber un periodo de depresión, más gente va a entrar en depresión, etcétera. Pero, ¿qué dice la mente de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Permítame leerle un texto que alentará su corazón. Dice Habacuc 3:17 y 18 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Entonces, aunque las estadísticas digan, y la medicina y todos, que vamos a estar tristes y depresivos y enfermos, yo le invito para que piense como pensó Habacuc. Sí, Habacuc dijo, sí, es verdad. La economía está grave, si es verdad no hay vacas, si es verdad no hay ovejas, si es verdad no hay uvas, si es verdad no hay higos, si es verdad no hay mucho dinero. Él dice, pero yo me gozaré, me alegraré. ¿Por qué me gozaré en el Dios de mi salvación? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Entonces yo puedo pensar con la mente de Cristo y pronosticar que el pueblo de Dios estará
alegre, que aquel que cree en Dios estará gozoso en Dios, que aquel amigo, aquella persona que decía creer, pensar con la mente de Cristo, podrá pensar: Dios va a hacer algo, Él va a obrar, Él va a hacer algo extraordinario. Podrá pensar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podrá oír una voz que le dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Hermano, es verdad, las ciencias dicen verdades, pero ¿qué vamos a hacer con las promesas de Dios? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Yo les invito a todos, vamos a pensar con la mente de Cristo, vamos a llenarnos de fe. Como dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Y también dice la palabra: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que vamos a pensar más con la mente de Cristo, hermano. Dios no lo sorprende nada. Dios tiene todo poder. Él es bueno, Él nos ama, Él nos va a cuidar. Él tiene lo bueno y lo mejor para nosotros. Vamos a hacer lo que el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que, para terminar, quiero preguntarles: ¿cómo piensa usted? ¿Cómo ha estado pensando usted? ¿Con cuál de las tres mentes? ¿Cuál mente tenemos nosotros? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Y le digo: no se deje llevar por los afanes de este mundo. No haga caso a todo lo que ve y escucha, aunque es verdad. Piense en Dios, piense conforme a la palabra de Dios y espere de mi Cristo que Él nos tiene bien y estamos en sus manos, y ahí estamos seguros. Podemos estar tranquilos. Dios les bendiga, amados hermanos, y a usar la mente de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Un saludo especial de la familia pastoral. Vamos a cantar una alabanza para el Señor que titula La Fortaleza. La fortaleza de mi vida es Jesucristo, y si me agobian los problemas, Él me ayuda. Si en el lodo he caído, Él me levanta, y si llegan las angustias, me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida es Jesucristo, y si me agobian los problemas, Él me ayuda. Si en el lodo he caído, Él me levanta, y si llegan las angustias, me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Y volaré a las alturas, yo me iré. Y volaré como las águilas, muy alto iré. Y volaré a las alturas, yo me iré. Y volaré como las águilas, muy alto iré. La fortaleza de mi vida es Jesucristo, y si me agobian los problemas, Él me ayuda. y si en el lodo he caído, Él me levanta. y si llegan las angustias, Me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida es Jesucristo, si me agobian los problemas, Él me ayuda. y si en el lodo he caído, Él me levanta. y si llegan las angustias, Me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer.
y volaré, como las águilas muy alto iré, como las águilas muy alto iré. Dios le bendiga.